El momento de torsión o torque lo vamos a representar con la letra griega tau. Eh, 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 Vamos a entonces establecer su concepto. Pero para llegar al concepto de torque, partimos de la siguiente situación. Considere que se tiene un cuerpo rígido como esta llave, ¿sí? Y que con esa llave se quiere apretar o aflojar una tuerca. Para eso se aplica una fuerza sobre la llave en algún punto. Generalmente lo aplicamos lo más lejos del punto del eje para que la fuerza tenga un mayor efecto de rotación sobre el cuerpo rígido. Cuando aplicamos esta fuerza, puede que sea en esta dirección como se muestra. Esa fuerza va a hacer que, o tiende a hacer que el cuerpo, que la llave gire, en este caso en dirección antihoraria, ¿sí? En la dirección contraria a la manecilla del reloj. Decimos entonces que la fuerza tiene la capacidad de hacer girar al cuerpo a través de un eje que pasa por O. Esa capacidad depende de la fuerza que se aplique, cuánta fuerza, depende también de la distancia a la cual se aplique del eje de giro y depende también del ángulo que haga con la distancia radial de la fuerza al eje de giro. Esa capacidad que tiene la fuerza para hacer girar a un eje, a un cuerpo rígido, a través de un eje que lo atraviesa, ¿qué es el torque? El torque es la medida, capacidad, que tiene una fuerza girar a un cuerpo rígido a través de un eje que la magnitud del torque asociada con la fuerza se define. Ustedes observan que aquí dice magnitud y sin embargo te parece más o menos. Bien, vamos a ver primero por qué esas letras. R es la distancia del eje de giro al punto de aplicación. F es la magnitud de la fuerza aplicada. Theta es el ángulo entre la fuerza y el vector posición que va del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. De esa manera se calcula la magnitud del. Ahora, en cuanto a la dirección es de la siguiente manera. Eh, por definición, ¿sí? El torque se relaciona con la fuerza a través del producto cruz entre el vector posición de la fuerza respecto al eje de giro y el vector fuerza. Torque igual a R cruz F. Esto que tenemos aquí, RF seno teta, es la magnitud de ese producto cruz. El producto cruz entre los vectores da un nuevo vector que es perpendicular a los dos. Entonces, mire, R está en el plano de la pantalla y la fuerza también está en el plano de la pantalla. Entonces, si el torque es perpendicular a los dos, es perpendicular a la pantalla. Quiere decir que si colocamos un lápiz con el borrador en el eje de giro, esa sería la dirección del torque, del vector torque. Esa dirección sería o bien saliendo de la pantalla, perpendicular, porque tenemos dos posibles direcciones, que salga de la pantalla o que esté entrando perpendicular a la pantalla. ¿Cómo visualizamos un vector que sale perpendicular de la pantalla? Con un punto, como dice aquí. Un punto nos representa un vector que apunta hacia afuera de la página, o sea, hacia afuera de la hoja. Y una cruz, como aquí se muestra, nos representa un vector que apunta hacia adentro de la página. Bien, vamos entonces con el más o menos, ¿sí? Que tiene que ver con esas direcciones. La dirección de giro positivo es aquella en la cual el cuerpo gira en dirección antihoraria. El cuerpo gira en dirección antihoraria, decimos que su giro es positivo y tomamos el no más. Eso representa un vector que sale de la. Mientras que el signo menos representa un giro en dirección horaria, en dirección de la manecilla del reloj. Y eso representa un vector que entra perpendicular a nuestra pantalla. Podemos ver ahora aquí en esta gráfica
En este caso, se está representando el vector fuerza como un vector que con un punto rojo. Este punto quiere decir que el vector apunta hacia afuera de la pantalla y cuando se aplica sobre la sobre la llave, la hace girar en dirección antihoraria, como se ve aquí en la curva aquí abajo, y eso indica la dirección de un torque que apunta hacia arriba. ¿Cómo hacemos? Pues colocamos los dedos en la dirección en la cual la llave gira, ¿sí? Y lo enroscamos. Entonces el pulgar nos indica la dirección del vector de torque. Ahora, si la fuerza se aplica de tal manera que el cuerpo gira en dirección horaria, si lo vemos de arriba, una dirección horaria, pues al colocar nuestro dedo para enroscarlos en la dirección en la cual la llave girará, porque la fuerza viene saliendo, debemos doblar nuestra mano, ¿sí? Y darnos cuenta que para hacer que los dedos giren en la misma dirección que va a girar la llave, el pulgar queda apuntando hacia abajo, ¿sí? Entonces, de esa manera encontramos la dirección del vector, colocando nuestros dedos en la dirección en la cual el cuerpo gira y el pulgar nos indicará entonces la dirección de ese vector. Recordemos, si el vector sale de la pantalla, lo representamos con un punto. Es giro antihorario o giro positivo. Y si el cuerpo gira en dirección horaria, entonces ese giro es negativo y lo representamos con un vector que entra perpendicular. Ahora vamos a relacionar el torque con la aceleración angular, ¿sí? Vamos a establecer la segunda ley de Newton para el caso de rotación. Comenzamos diciendo lo siguiente. Esta fuerza que tenemos aquí, que hace girar a la llave, esa fuerza tiene una componente a lo largo del radio, ¿sí? Una componente radial respecto al eje de giro y el punto de aplicación, F coseno teta. Y tiene una componente tangencial. Sí, este es radial y este es tangencial. La componente radial no hace girar a la llave, no la hace girar. Esta fuerza, si se aplica para acá, lo más que puede hacer que la llave salga de ahí. Ahora se estará trancada, si no la va a hacer girar. La componente que hace girar a la fuerza, a la llave, es esta componente, Fc no teta. Esta es la componente. Entonces, el torque sobre un cuerpo solamente se da debido a la componente tangencial de la fuerza, ¿sí? Esa componente tangencial es F seno teta, F seno teta. Entonces F seno teta es fuerza tangencial y R es la distancia del eje de giro al punto. Pero la fuerza tangencial, ya habíamos dicho, que es igual a masa por aceleración tangencial. En la primera diapositiva establecimos esa relación y dijimos que como la aceleración tangencial es R por alfa, podemos reemplazar la aceleración tangencial por R alfa. Pero quedaría M R alfa por R, pero esta R está dos veces, es la misma, o sea que nos queda R al cuadrado. De manera que el torque sería igual a M R a la 2 por alfa. Esta cantidad de M R a la 2, recuerda, fue lo que nosotros dijimos que se llama momento de inercia. De manera que ese paréntesis se puede reemplazar por la letra I y nos queda torque igual a I por alfa. Ese es el equivalente a fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, esta fórmula en amarillo es la segunda ley de Newton para el caso. Y al lado tenemos la segunda ley de Newton para el caso. Digamos que de pronto aquí faltó colocar los vectores, ¿verdad? Porque así como la fuerza tiene la misma dirección de la aceleración lineal, porque también tiene la misma dirección de la aceleración angular. Y ya estuvimos revisando lo que es la aceleración angular, la dirección de la aceleración angular. Vamos entonces a mirar algunos ejemplos de aplicación. Por favor, vaya revisando
el enunciado. Observe el enunciado que nos dice. Calcule el torque, magnitud y dirección alrededor del punto O debido a la fuerza en cada una de las situaciones. En todos los casos, la fuerza y la varilla están en el plano de la página, o sea, en el plano de la página. La varilla mide 4 metros de largo. Fuerza tiene magnitud. Entonces, en estos 6 ejemplos que vamos a ver, que estamos mencionando aquí, referencia a una sola fuerza, ¿sí? A una sola. Luego, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar un cuerpo que recibe varias. Pero entonces, para comprender lo que pasa en un cuerpo cuando recibe varias, comprendamos primero lo que sucede cuando nada más se aplica una. Recordemos que el movimiento de giro antihorario es el que consideramos. Vamos a considerarlo en todos los casos, aunque esto es, digamos, subjetivo, ¿sí? Puedo tomar positivo en el otro sentido, pero vamos a tomarlo en lo que sigue, en esta dirección. Segunda ley de Newton, torque igual a I por alfa. Pero en estos ejercicios vamos a aplicar más bien el cálculo de torque. Luego más adelante vamos a hacer un ejercicio donde se involucre el aceleración angular. Tenemos aquí la fórmula, ¿sí? Algo que se me pasó explicar acá. Además de RF seno teta, para calcular torque también es fuerza por brazo. ¿Qué es el brazo? Brazo de la fuerza. ¿Qué es el brazo de la fuerza? El brazo de la fuerza es la distancia que hay del eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Es la línea de acción de la fuerza, la línea recta que contiene el vector fuerza. Recuerda que un vector es un segmento de recta dirigido. Y si es un segmento de recta, entonces hay una recta a la cual pertenece, una línea recta. Esa línea recta se denomina línea de acción del vector, ¿sí? Todo vector tiene su línea de acción. Y en este caso, el vector es el vector fuerza, entonces esta será llamada la línea de acción del vector fuerza. Velocidad, línea de acción del vector velocidad. El brazo consiste en la distancia que hay del eje de giro a la línea de acción. ¿Cómo se consigue esa distancia? Lanzando la perpendicular. Por eso este cuadrito, la perpendicular. Se observa, aquí se forma un triángulo. R, ¿sí? El ángulo que está aquí mostrado es este mismo ángulo θ, pero puesto por el vértice. Y D, el brazo de la fuerza, viene siendo el cateto opuesto a ese ángulo. El cateto opuesto, este viene siendo R, es hipotenusa por seno θ. Y aquí tenemos R por seno θ. Entonces podemos reemplazar a R por seno θ, reemplazarlo por el brazo. Entonces es una forma alternativa de calcular el torque, equivalente, por supuesto, ¿sí? Puede usar esta expresión o puede usar esta otra, fuerza por brazo. Si la fuerza se aplica perpendicular a R, pues el brazo es simplemente R. Bueno, entonces esto para la fórmula. Vamos al primer ejercicio. Parte A. Barra de giro. Está la fuerza aplicada. Esto de azul, la flecha azul me representa el vector R. ¿Sí? El vector R es el vector posición que va del eje de giro al punto donde se aplica. Observamos que se está aplicando de manera perpendicular, ¿sí? Entonces el torque sería RF por seno de 90. El seno de 90 vale 1. Entonces nos quedaría simplemente R por F, que sería 4 por 10. O 10 por 4. Aquí el brazo, si quiero calcular el brazo es la misma R, porque el brazo aquí, la fuerza se está aplicando perpendicular. Entonces R queda igual al brazo. En cuanto al signo del torque positivo o negativo, como esta fuerza sola está actuando sobre la barra, la tiende a hacer girar en dirección antihoraria.
tanto, esa es la dirección de giro positiva. Y nos representaría entonces un vector que está saliendo perpendicular a ella. Es decir, representamos con un punto. Este punto representa la dirección del vector torque. Es como colocar un lápiz, ¿sí?, poniendo el borrador en la pantalla. Y la punta nos representaría la punta del vector. Ese sería el vector. También, si pones la mano y enroscas los dedos en la dirección en la cual gira, da un pulgar que apunta saliendo de la pantalla. Es la dirección del vector. Primer cálculo. Segundo cálculo. La fuerza se aplica en esta dirección, como se muestra, haciendo un ángulo de 120 con el vector R. Esta fuerza tiende a hacer girar a la varilla en dirección antihoraria. Entonces el torque es positivo. Y será R seno de 60. Bueno, yo escribí aquí seno de 60. Es lo mismo que seno de 120. Si hace seno de 120 y seno de 60 da exactamente lo mismo. 4 seno de 120 por 10. De igual manera, si calculo el brazo, entonces sería 4 de 120 y dibujo la línea de acción, este otro ángulo acá que se forma desde 60. 120 más 60, 180. Esto nos da un torque de 34.64 newton por metro. El torque pues se mide en unidades de fuerza por unidades de distancia. Internacional, la fuerza se mide en newton, la distancia en metros, entonces el torque será newton por metro. Tenga en cuenta de que esas son las mismas unidades de trabajo y de energía, ¿sí? Trabajo de fuerza por distancia, newton por metro, pero el trabajo y el torque son cantidades totalmente diferentes, que comparten las mismas unidades, pero no representan la misma cantidad. Por esa razón, el trabajo y la energía, a la combinación newton por metro se le da el nombre de joules. De tal manera que la unidad joules nos representa energía, cantidad de energía, unidades de energía. Mientras que newton por metro, sin reemplazar por joule, newton por metro nos representa torque. De tal manera que el torque será siempre escrito como newton por metro y no como una combinación de ellas equivalente a joules. Joules para energía y newton por metro. Entonces, de esta manera tenemos el torque para la parte C. La fuerza se aplica aquí en el extremo, en esta dirección. Y a la barra se le aplica una fuerza en este punto, en esta dirección. La barra tiende a girar en dirección antihoraria, nuevamente. Entonces tenemos un torque positivo, ¿sí? Fíjense que los tres casos tienen en común que las tres fuerzas que se aplican hacen girar al cuerpo en dirección antihoraria. Todos tienen signo positivo. Y será entonces 10 por R por seno de 30 grados en este caso. 30 es el ángulo entre el vector R y el vector fuerza. Ahora miremos el caso D. En el caso de el fuerza es aplicada, en el caso de la fuerza es aplicada en el punto central de la barra. Ahora el R vale 2, ¿sí? La barra mide 4. Si se aplica en la mitad, R vale 2. Recuerda que R es la distancia del eje de giro al punto donde se aplica, ¿sí? En los tres primeros casos se aplicó en el extremo. Bueno, R es 4, pero si la fuerza se aplica en la mitad, entonces R es la mitad de la barra, que es de la longitud de la barra, que sería 2. El ángulo entre ellos 60 grados. Entonces, esta fuerza aplicada en esta dirección hace girar a la barra en dirección horaria. Entonces, el vector negativo. Es decir, es un vector que entra perpendicular a la barra. Esa es la dirección. Ahora, ¿cuánto es la magnitud?
No aplicamos 10 fuerza por R seno teta, 10 por 2 seno de 60. 2 seno de 60 también es el brazo. Eso da 17.32 newton por metro. Tenemos entonces el torque debido a esta fuerza, porque es negativo. Siguiente situación. La fuerza se aplica justo en el eje de giro. En ese caso no hay distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, el torque. Una fuerza aplicada ahí no hace girar a la varilla. La varilla solamente puede girar a través de un eje que pasa por O. ¿Sí? Es como si usted quisiera abrir una puerta aplicando la fuerza en la bisagra. No va a hacer que la puerta. Hay que alejarnos del eje de giro para que la puerta gire. ¿Bien? Ahora, otra forma en la cual el torque también es cero es que la fuerza se aplique, digamos, en el extremo, pero que su línea de acción pase por el eje. Si la línea de acción pasa por el eje, el brazo también es cero. ¿Sí? Y el torque nos va a dar cero también. Si lo queremos ver con la fórmula RF seno teta, también nos da cero, ¿sí? R sería 4 metros. La distancia que hay del eje de giro al punto donde se aplica. En el otro extremo. La fuerza es 10 newton. Seno teta, pero ¿cuánto es el ángulo entre estos dos vectores? Mire, la fuerza apunta hacia la izquierda, radio y R apunta hacia la derecha. El ángulo entre ellos dos es 180, son dos vectores opuestos. Y si aquí en teta coloco 180, el seno de 180 nos da 0. Por lo tanto, el torque no va a dar. Fíjense que son dos formas diferentes en las cuales el torque, debido a una fuerza que se aplica, da 0. ¿Sí? Si se aplica en el eje, da 0. Y si su línea de acción pasa por el eje, también es 0. Es decir, la barra no tiende a girar en ninguno de estos dos últimos. De esa manera, en esta diapositiva, hemos presentado diferentes reacciones que tendría una barra que puede girar a través de un eje que la atraviesa debido a la aplicación de una fuerza. ¿Sí? Cuando el torque es positivo, en los tres primeros casos, negativo en el primer caso abajo, y cero en los dos últimos. Y las dos formas de calcular el torque. Bien, fíjense que no hemos utilizado esta parte acá de la segunda ley de Newton del caso rotativo. Más adelante lo vamos a hacer. Ahora pasemos a un ejemplo en donde un cuerpo recibe varias fuerzas. Esta es la situación. Las fuerzas que actúan sobre la rueda. Esta de aquí hace torque positivo, esta de acá de 14 hace torque negativo y esta de 11 hace un torque cero. Torque neto es la suma del torque que hace cada una de ellas. El enunciado: se aplican tres fuerzas a una rueda con radio 0.35 metros de la rueda. Una fuerza es perpendicular al borde. Esta, su línea de acción pasa por el eje y el torque que ella hace va a ser. Es decir, esta fuerza no hace girar a la rueda en ninguna dirección, ni horaria ni antihoraria. La otra es tangente, ¿sí? Esta de 8.5, tangente al borde, esa hace un torque positivo. La otra hace un ángulo de 40 grados con el radio. Esta hace un torque negativo. Esta fuerza que se aplica aquí va a hacer girar el cuerpo en dirección. ¿Cuál es el torque neto sobre la rueda debido a estas tres fuerzas para un eje perpendicular a la rueda que pasa por su centro? Bueno, entonces el eje está pasando por aquí, ¿cierto? Es decir, si colocamos un lápiz ahí, ese será el eje. Calcular el torque neto. Bueno, hay que calcular el torque que hace cada uno y sumarlo. Aquí está realizado derecha. El torque neto será el de 11.9 es 0. Entonces no lo escribimos, ¿sí? Porque es 0. El de 14.6, esa fuerza hace girar el cuerpo en dirección horaria. Entonces ponemos negativo. Para girar en dirección horaria. Será fuerza por radio por seno del ángulo entre R y F. El radio es 0.35, el ángulo 40 grados, la fuerza 14 puntos. Y ahora el torque debido a la otra fuerza, la tercera, la de 8.5, y como esta se aplica tangente a la rueda, entonces el brazo es el mismo radio, ¿sí? La distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza es el radio.
0.5 por 0.35. También, como lo dijimos en la clase, en la diapositiva pasada, el ángulo aquí es de 90 grados. Le daría RF por seno de 90, pero seno de 90 es 1. Entonces sería R, que es 0.35, por F, que es 1. Al hacer ese producto y realizar la suma, considerando que este término es negativo y este positivo, eso da menos 0.30 newton por metro. ¿Qué quiere decir que el torque neto nos dé negativo? Que debido a la aplicación de las tres fuerzas, esa rueda tiende a girar en dirección de las manecillas del reloj. El torque neto, ¿hacia dónde apunta? Bueno, como nos dio negativo, quiere decir que es un vector que entra perpendicular a la pantalla. Porque entra perpendicular a la pantalla. Bueno, entonces, y hemos calculado torque neto cuando el cuerpo recibe varias fuerzas. En diferentes puntos, ¿no? Miremos ahora este ejercicio, el 17, en donde el objeto está recibiendo 4 fuerzas, pero todas están aplicadas en el mismo punto. ¿Sí? Todas tienen el mismo R, pero se aplican a diferentes ángulos. ¿Sí? De esas 4 fuerzas, antes de leer el enunciado, miremos los torques. ¿Sí? La fuerza A hace torque positivo, porque esa fuerza que se aplica hacia arriba hará girar al cuerpo en la dirección antihoraria. El torque debido a la fuerza A va a ser positivo. El torque debido a B va a ser 0, porque su línea de acción pasa por el eje de giro. Esa fuerza es radial. El torque debido a la fuerza C, ya ese nos hace un torque negativo. ¿Sí? Si aquí se aplica una fuerza hacia la izquierda, el torque, el cuerpo rígido va a tender a girar en dirección horaria. El torque debido a C va a quedar en dirección horaria y eso es un torque negativo. Igual para la fuerza D, que se está aplicando de manera tangencial, ¿cierto? Tangencial en el sentido que es perpendicular a R, 90 grados. Este también hace un torque negativo. Entonces el torque neto respecto al punto P, porque observe que el torque depende del eje de giro. Si el eje de giro no fuera el punto P, sino el punto donde están las 4 fuerzas aplicadas, el torque neto era 0. Ninguna lo hace girar cuando se aplica en el punto de giro. Pero bueno, no es el caso. El punto de giro está aquí en otro lado, a 20 centímetros de la distancia respecto al punto de aplicación. Entonces, de esos 4 fuerzas, solamente 3 hacen torque diferente a 0. Debido a la fuerza A, sería, nos dice el ejercicio que cada una de las fuerzas tiene 50 newton de magnitud. Y actúan en el mismo punto. ¿Qué torque ejerce cada una? ¿Y cuál es el torque total? Bueno, calculando el total, hay que calcular el de cada una. Entonces, para A, ¿sí? Fuerza R seno de 60 grados. Para B, 0. Para C, torque debido a C, negativo. 50, 0.2, seno 30, ¿cierto? Todas valen 50. 50, 0.2, seno 30. Y para D sería negativo también, ya lo hemos dicho. 50 por 0.2 por seno de 90. Es 1. Cuando sumamos esos resultados, nos da una definitiva de 3.6, 6.3 negativo. Es decir, que debido a la aplicación de esas 4 fuerzas, el cuerpo en definitiva gira en dirección horaria. Es decir, es un vector, el torque neto es un vector que entra perpendicular a la página, perpendicular a la pantalla. Se representa con una crucecita. La cruz indica el vector que entra. Ok. Pero creo que con esto se queda suficientemente ilustrado el proceso del cálculo de torque en cuanto a dirección y en cuanto a magnitud. ¿Sí? Ya lo vimos para el caso de una sola fuerza y varias fuerzas. Igual tenemos 2 ejercicios más resueltos. Sí. Profe, una pregunta antes que concluya. Sí, claro, cuéntame. En la fuerza A, ¿por qué es antihoraria? Vamos a ver. En la fuerza A, claro, mira. Recuerda, antihoraria
es dirección contraria al eje de giro. Si, mira el punto P donde está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, si tú aplicas una fuerza hacia arriba, en este punto hacia arriba, el cuerpo rígido, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad? Debido a esa sola, se moverá hacia arriba. Pero al moverse hacia arriba, lo que quiere decir es que va a girar. Gira en dirección antihoraria. Y si queda claro ahí. Sí, señor, ahora sí está claro. Es como esta fuerza aquí de 8.5, ¿sí? Cuando se aplica aquí, hace girar la rueda en dirección antihoraria. Bueno, de igual manera, esta fuerza aquí hacia arriba hará girar al cuerpo en dirección antihoraria. Ok. B no le produce giro, torque cero, porque su lineación pasa por el punto P. Y C y D hacen torque negativo. ¿Bien? C y D hacen torque negativo. Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Señor, ahí está claro. Bien. Bien, ok. Cualquier pregunta que se tenga, porfa, por simple que de pronto usted crea, hágala, no importa. Todas las preguntas son importantes, porque en la prueba evaluativa sumativa nos vamos a encontrar con preguntas también muy sencillas, ¿sí? Las elaboradas también, pero para contestar las elaboradas necesitamos conocer los elementos básicos. Les decía que les dejo estos dos también resueltos. Esta es una varilla, recibe dos fuerzas. Esta fuerza 2 hace torque positivo, porque hecha para acá tiende a hacer girar a la barra hacia arriba en dirección antihoraria. Y la fuerza 1 hace un torque negativo, ¿sí? Tiende a hacer girar el cuerpo en dirección horaria. Tenemos distancias. El R para F1 es de 5 metros. El ángulo es de 90 grados. Y se hacen los cálculos. Entonces, y la dirección, que es la suma, la negativa, entra aquí. ¿Sí? Igual en el otro también, ya no es una rueda, ¿sí? Este es parecido a este, el de la rueda, pero no es una rueda, sino un rectángulo. Aplica Pitágoras para calcular. Bueno, revisemos este otro. Ahora es es una pieza que se conforma de dos cilindros y que tangencialmente por el cilindro de mayor radio se aplica una tensión, una fuerza 1, tangencial. ¿Qué quiere decir? Que hace un ángulo de 90 grados con el radio. Y en el cilindro pequeño que está unido al más grande, también de manera tangencial y hacia abajo, en el borde, de manera tangente y hacia abajo se aplica una fuerza T2. Tangencial, recuerda, tangencial quiere decir siempre perpendicular al radio. El radio y la tangente siempre forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces calcule en qué dirección gira la rueda. Entonces calculamos el torque neto. Si nos da positivo, gira en dirección horaria, y si nos da negativo, en dirección antihoraria. El torque neto es la suma de los dos torques que recibe de estas dos fuerzas. El torque debido a la fuerza, a la tensión 2 es positivo, ¿cierto? Una fuerza que hacia abajo, en este extremo, tiende a hacer girar a la pieza en dirección antihoraria. Ese es un torque positivo, R2 por T2. Mientras que la tensión 1, que se aplica tangente al cilindro, pero hacia la derecha, tiende a hacer girar al cilindro en dirección horaria. Ese hace un torque negativo, ¿sí? Este simbolito aquí me está recordando la dirección positiva. El positivo es la antihoraria. Toda fuerza que aplique torque antihorario, que tiende a hacer girar al cuerpo de manera antihoraria, nos representará un torque positivo. Entonces, reemplazamos sus valores. R, 0,5, tensión, 15, seno de 90, no se escribe porque da 1. Y para T1, R, 1 metro, T, 5 newton. ¿De dónde salen estos valores de R y de las tensiones? Salen aquí. Salen del enunciado. Y la suma nos da 2.5. Eso quiere decir newton metro. Eso quiere decir que debido a estas dos fuerzas que se aplican de la manera como se indica sobre la pieza, esta pieza va a girar en dirección horaria. Perdón, en dirección antihoraria. Sí.
Es decir, que si estas son cuerdas, entonces la de abajo va desenrollándose y la de arriba se va enrollando. Bueno, ahora un ejercicio donde aplicamos la segunda ley de Newton, rotacional, torque igual a I por alfa. Fíjense que acá siempre hemos aplicado de suma de torque, suma de torque, suma de torque, torque. ¿Sí? Todos decimos suma de torque, pero no hemos aplicado torque igual a I por alfa, ¿sí? Torque igual a I por alfa. Esta expresión amarillita, ¿sí? Vamos entonces a hacer un ejercicio donde aplicamos eso. Para aplicar la segunda ley de Newton, rotacional, torque igual a I por alfa, recuerda que debemos calcular momento de inercia. Y es decir, debemos tener en cuenta estos momentos de inercia que están aquí. De acuerdo a la figura, así uno va y toma el momento de inercia que corre. Revisamos entonces el ejercicio. Se trata de una barra uniforme de longitud L, de masa M mayúscula, que se une a un extremo, en un extremo a un pivote sin fricción, aquí. Y es libre de dar vueltas en torno al pivote, en un plano vertical. Es decir, si ella se suelta, empieza a girar, ¿sí? Un lado, se detiene, regresa y queda oscilando, como un péndulo. Bueno, este sería un péndulo físico. La barra se libera desde el reposo. Viene aquí de manera horizontal. Se libera desde el reposo en su posición horizontal. ¿Cuál es la aceleración angular inicial de la barra? Aceleración angular inicial de la barra. O sea, aceleración angular es alfa. Esta que nos está poniendo, que estoy señalando. Y también calcule la aceleración traslacional inicial en su extremo libre. La aceleración tangencial en el extremo libre, como parte del reposo, no hay aceleración centrípeta, pero sí va a haber aceleración tangencial. Calcule la aceleración tangencial del extremo de la barra, del extremo libre de la barra, y calcule la aceleración angular inicial de la barra. Entonces decimos, se trata de una barra. El eje a través del cual va a girar la barra está en uno de los extremos. Y el momento de inercia para una barra que gira a través de un eje que pasa por un extremo es 1/3 de ml a la 2. ¿Sí? Revisemos. Nos vamos acá. La tabla. Y aquí encontramos. Cuando una barra gira a través de un eje que pasa por uno de sus extremos es 1/3 de ml a la 2. Ese es el momento de inercia. Recuerda que ya lo hicimos en la clase pasada con el cálculo de teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos. Ya el cálculo se hizo, se comprobó que es 1/3 de ml a la 2, 4 veces el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces, eso no lo vamos a estar calculando cada vez. No, simplemente vamos allá donde están las fórmulas y tomamos esto. Sabemos que ese es el momento de inercia, 1/3 de ml a la 2. El momento de inercia de la barra con respecto al eje que pasa por el extremo, que en este caso queda en el pivote. Nos piden la aceleración angular. Bueno, la aceleración angular alfa se relaciona con la segunda ley de Newton. Está en la segunda ley de Newton del caso rotacional. Suma de torque es igual a I por alfa. Ahora miramos, bueno, suma de torques. ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra en el momento que se suelta? En el momento que se suelta, la única fuerza que actúa sobre la barra es su peso. Y el peso se dibuja aplicado siempre en el centro de masa. ¿Sí? Todos los cuerpos. ¿Dónde se aplica el peso? La fuerza que llamamos peso en los cuerpos rígidos, en el centro de masa. ¿Dónde se aplica el peso? En el centro de masa. Si es un cilindro, si es una esfera, si es una barra, todo el peso siempre es un vector que apunta verticalmente hacia abajo, aplicado en el centro de masa. Entonces, tenemos que este peso es es la única fuerza que actúa sobre la barra en el momento que se suelta y le va a ocasionar un torque. Entonces, la suma de los torques, nada más hay una fuerza, nada más hay un torque. Será el torque debido a la gravedad, ¿sí? Debido al peso. Va a ser igual a I por alfa. Yo sé cuál es I, ¿eh? I es 1/3 de ml a la 2. La masa la dan. Y la longitud también, es L. Entonces ya el momento de inercia es conocido.
Ese no es incógnita, porque M y L nos están diciendo que son los valores de la masa de la barra. Entonces debemos calcular el torque debido a la gravedad para poder despejar a la aceleración angular, que es la que nos están pidiendo. El torque debido a la gravedad. Miremos, esta fuerza tiende a hacer a girar la barra en dirección horaria. Entonces, ese torque es negativo. El peso está perpendicular, ¿sí? Y su línea de acción está perpendicular a la barra. Entonces, la línea de acción aquí, la distancia del eje a la línea de acción es L medio, ¿sí? La distancia que hay de aquí a aquí, L medio. El ángulo es 90 grados. Será L medio seno de 90 por el peso. Mg, L por L medio, por seno de 90, que es 1. Y al otro lado, el momento de inercia, que sabemos que es 1/3 de m L a la 2 por alfa. Ya aquí se conocen todos los datos, están dados, menos alfa, el cual debemos despejar. Para despejar, primero simplificamos. La masa que está a la izquierda también está a la derecha. Es la masa de la tela. Por eso la dibujamos aquí. Intentamos o la presento con un azul clarito, indicando de que esa cantidad también aparece la longitud de la barra en el lado izquierdo y en el lado derecho aparece la misma longitud elevada al cuadrado. Entonces podemos cancelar un cuadrado aquí con esta L que está al otro lado y nos queda una sola aquí. De esta manera nos quedaría aquí G sobre 2 y aquí L sobre 3 por alfa. Para despejar alfa, el 3 multiplica G, 3G, y L pasa a dividir multiplicando a 2. 3G sobre 2L. El signo menos indica que el vector aceleración angular apunta entrando hacia la página, ¿sí? El signo menos indica que la aceleración angular es un vector que entra perpendicular a la página. Recuerda que el positivo es el vector que sale perpendicular de la página. El negativo es que entra. Bien. Ahora ya tenemos la aceleración angular. Todos los puntos de la barra van a tener esa misma aceleración angular. ¿Sí? Ahora, nos dice, ¿y la aceleración tangencial? Bueno, la aceleración tangencial sí depende de la distancia que se tome del punto que se vaya a hacer. No es la misma aceleración tangencial que tiene el que está en la mitad que el punto que está en el extremo. Nos piden la aceleración tangencial del punto que está en el extremo. Lo he dibujado aquí con un... Bueno, como ya tenemos la aceleración angular, pues sabemos de la primera diapositiva que la aceleración tangencial es igual a R alfa. Tuvimos la clase anterior, está en el resumen, ya lo presentamos. Y nos queda aceleración tangencial igual a L, R alfa. ¿Qué es R? R es la distancia del punto en el cual vamos a calcular la aceleración tangencial al eje de giro. Esa distancia es L, la longitud de la barra. ¿Sí? Del eje de giro al punto donde vamos a calcular la aceleración tangencial, esa distancia es L. R es L. Y la aceleración tangencial es 3G sobre 2L. 3G sobre 2L, ¿sí? Aquí se cancela L y nos queda que esa aceleración tangencial en magnitud es 3 medios por G. Entonces, observe este resultado interesante. 3 medios por G. 3 sobre 2 es 1.5. ¿Sí? 3 medios 1.5. Ya que la aceleración tangencial, la aceleración en este extremo, cuando se libera la barra, es mayor que la aceleración. Mire, es 1,5 veces. ¿Sí? Es 9.8 por 1.5. Imagínense. Eso quiere decir que este extremo empieza a bajar con una aceleración mayor que la de la gravedad. Esto, claro, si uno dice, bueno, y si se calcula la aceleración tangencial en el centro de masa, la aceleración tangencial del centro de masa, entonces R sería L medio. Y nos quedaría 3/4 G, ¿sí? 3/4 es 0.75 por 9.8, nos da menos. O sea que este punto en el centro tiene menos aceleración que la de la gravedad. Eso es, digamos, un hecho importante porque uno dice, cuando se suelta la aceleración debe ser máxima, debe ser la de la gravedad. No, depende del punto al que se encuentre el eje de giro. He dibujado aquí arriba en el extremo una monedita. Como decir, mira, si ahí se tiene una moneda y la barra se libera, entonces
la moneda va a perder contacto con el extremo de la barra, porque el extremo de la barra empieza a acelerar hacia abajo con una aceleración mayor que la de la moneda. La moneda no está pegada, la barra está simplemente puesta. Cuando se suelta la barra, el extremo empieza a acelerar en dirección horaria con una aceleración mayor que la de la gravedad. Quiere decir que la moneda y el extremo de la barra pierden contacto, porque la moneda va a descender con la aceleración de la gravedad G, pero el extremo de la barra empieza a descender con una aceleración que es 1.5 G mayor. Entonces, estos se van a separar en el momento de soltar la barra. En cuanto al comportamiento de la barra, hago esta explicación que tiene que ver con una de las preguntas que les voy a dejar en ayer de estos temas. La aceleración angular, cuando esto se suelta, apunta hacia adentro. ¿Sí? Apunta hacia adentro de la página. Apunta hacia adentro. Y es una aceleración que es máxima. Esa aceleración va disminuyendo. Va disminuyendo. Y esa aceleración se hace cero cuando la barra va pasando de manera vertical hacia el otro lado. La aceleración angular va disminuyendo, la velocidad angular va aumentando. Alcanza su punto máximo. La velocidad angular, recuerda que todos los puntos tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Cuando va pasando por la posición vertical, la aceleración angular ahí se hace cero. ¿Sí? ¿Qué se hace cero? Porque es que de ahí en adelante la barra va a empezar a detenerse en la nube. Y si se va deteniendo, ella se sigue moviendo en dirección horaria, o sea que la velocidad es un vector que apunta hacia adentro, pero cuando pasa de la posición vertical hacia la izquierda, empieza a frenar. Entonces, ahí la aceleración angular tiene dirección contraria a la velocidad. Mientras la velocidad angular, cuando la barra va de esta posición hasta la otra, siempre apunta hacia adentro, siempre apunta hacia adentro, pero primero aumenta y luego empieza a disminuir. Así que la velocidad angular es máxima cuando pasa de manera vertical, ¿sí? Moviéndose. En ese momento la aceleración se hace cero. La aceleración deja de apuntar hacia adentro para empezar a apuntar hacia afuera. Ahora en dirección contraria porque se va frenando. Y ese es el comportamiento de vector de aceleración. Tenerlo en cuenta para una de las preguntas que van a encontrar en el taller. Bueno, entonces, pues en esta diapositiva hemos encontrado el cálculo de la aplicación de la segunda ley de Newton, el cálculo de momento de inercia, donde el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el extremo de una barra, cálculo de torque, ¿sí? Dirección de los vectores, relación de aceleración tangencial con la aceleración angular y análisis del resultado. Fíjense que los cálculos son cortos, ¿sí? Los cálculos son cortos. Sin embargo, hemos hecho una discusión amplia de esos resultados y del comportamiento del sistema en su movimiento. Ok.